This call is now being recorded. Muy bien. Bueno, entonces, lo que hemos estado estudiando o hemos visto la anterior clase o han visto en el video es la estructura del espacio Rn. Ya, eso es lo que hemos visto. A ver, ¿qué es Rn? Es un conjunto que sus elementos, voy a hablar de sus elementos, ¿ya? Tienen n coordenadas y cada coordenada es un número real. Para que un elemento esté en Rn, tiene que estar representado por n coordenadas, ordenadas, ¿no es cierto? La primera, la segunda, la última. Ahora, ¿qué hemos visto? Que esos elementos en Rn se pueden sumar, ¿no? ¿Cómo sumas coordenadas? x1 más y1, x2 más y2, xn más yn. Coordenada con coordenada correspondiente. Y a cada elemento de Rn lo puedes multiplicar por un escalar alfa, ¿no? Miren, claramente, alfa es un escalar y v, en este caso, son n coordenadas. Entonces, alfa x1, alfa x2, alfa xn. Entonces, lo primero que hay que ver aquí es que si tú sumas elementos de Rn, el resultado es otro elemento de n coordenadas de Rn. Y si multiplicas un elemento de Rn por un número, el resultado es otro elemento de n coordenadas de Rn. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros hacemos el diagrama de Rn, ¿no? Primero hemos dicho que en Rn hay unos objetos que se llaman puntos. Entre ellos hay uno especial que es el origen, que es el punto que todas sus coordenadas son ceros, ¿ya? Pero para cada punto en Rn hay un vector que parte del origen, un único vector que parte del origen, ¿ya? En ese caso, hemos dicho que el vector b, que también se lo puede escribir como el par o p, ¿ya? Está completamente determinado por su punto final. Si el punto final Q está por aquí, obviamente el vector OQ cambia de tamaño, cambia de dirección, ¿no es cierto? Por lo tanto, es otro vector y está definido por Q, porque todos ellos parten del origen, ¿ya? A este lo podríamos llamar un vector U, y el vector U, que parte de O y termina en Q, está completamente determinado por Q. Por eso, ambos elementos, el vector o el punto final, están descritos por n coordenadas. ¿Ya? Muy bien. Y esos son los objetos que hay en Rn. Obviamente hay infinitos, ¿no? Hay infinitos puntos, hay infinitos vectores en Rn. ¿Qué podemos hacer con estos objetos? Los podemos sumar, los podemos multiplicar por escalares y también los podemos igualar, ¿no es cierto? Que eso es bastante simple. Dos puntos o dos vectores son iguales cuando sus coordenadas son idénticas en las mismas posiciones, ¿no es cierto? Muy bien. Redondeando, eso es lo que hemos definido la clase anterior. A ver, lo que voy a hacer ahora es explicar algunas propiedades de estas operaciones, propiedades algebraicas. ¿Ya? A ver, la primera, miren que es muy simple de verificar. La suma de dos elementos de Rn, por ejemplo, b más u, tú la puedes escribir como u más b, es conmutativa. ¿Por qué? Porque si sumas las coordenadas de b a las de u, te queda este vector, x1 más y1, x2 más y2, xn más yn. Pero aquí adentro, x1 más y1 es una suma de números. La puedo escribir como y1 más x1.
A x2 más y2 la puedo escribir como y2 más x2. Es decir, cada suma de coordenadas la puedo escribir al revés. Por lo tanto, este nuevo vector que está aquí, lo puedo volver a descomponer en las primeras coordenadas más las segundas, según la definición. Entonces aquí te quedan las coordenadas de U más las coordenadas de B, ¿no? Entonces ahí está la propiedad conmutativa de la adición de vectores. La adición de vectores es conmutativa, ¿ya? Ahora, por favor, ustedes van a ver el detalle. Aquí está la propiedad asociativa. V más U más W se puede demostrar, un poquito más largo, pero no es complicado, que es V más U más W. Es decir, cuando sumas varios vectores, puedes sumar dos de ellos, luego al otro, o los dos primeros y luego al tercero. Ya es la propiedad asociativa. Y la demostración es similar a la de la hoja anterior. Otra propiedad. En Rn existe el vector nulo, ¿ya? Que también se llama origen, ¿no es cierto? Pero le podemos llamar nulo. Es el que tiene todas sus coordenadas ceros. ¿Qué cumple este vector? Que si lo sumas con cualquier otro, ¿no? x1 más 0, x2 más 0, te reproduce las coordenadas del otro, ¿no? Es decir, cualquier vector más el nulo es el mismo. ¿Ya? Luego, la propiedad de cada vector tiene su opuesto. Para cada vector, para cada elemento de Rn, existe su opuesto aditivo, que es el mismo vector con coordenadas opuestas. De manera que si yo lo sumo, x1 más menos x1, x2 más menos x2, xn más menos xn, obviamente sale puras coordenadas ceros. Es decir, un vector más su opuesto es el nulo. ¿Ya? Todo vector tiene su opuesto. Muy bien. Hasta aquí se llaman las propiedades de la adición. Ahora, las propiedades del escalar. Miren, para alfa, beta escalares reales, si tú multiplicas alfa más beta por un vector, miren, aquí se ve mejor. En símbolos, miren, parece todo que fuera del mismo tipo, pero alfa, beta y v son diferentes objetos. V tiene n coordenadas, es un vector. Alfa y beta son números. Entonces, ¿cómo se multiplica alfa más beta por un vector? Multiplicas a cada coordenada. ¿Y cuánto es alfa más beta por x1? Eso es alfa, beta, número, x1 es número. Entonces sería alfa x1 más beta x1. Alfa x2 más beta x2, etc. Entonces aquí te encuentras con n coordenadas que son sumas. Entonces, ¿cuándo encuentras sumas en las coordenadas? Cuando este vector lo obtienes de la suma de las primeras coordenadas más las segundas, ¿no es cierto? ¿Y qué es alfa x1, alfa x2, alfa xn? Son las coordenadas del vector b multiplicadas por alfa. Entonces, eso es alfa b. ¿Y qué es beta x1, beta x2, beta xn? Son las coordenadas del vector b multiplicadas por beta, es decir, beta b. En otras palabras, cuando tú multipliques la suma de números a un vector, puedes distribuir el vector en la suma de números. Alfa b más beta b. ¿Ya? Como aquí está. Bien. A ver esta otra. Es una especie de propiedad asociativa, ¿no es cierto? Alfa y beta son escalares, b es vector. Miren. A ver, voy a hacer los cálculos. Beta por el vector b. Entonces, miren, beta multiplica todas las coordenadas del vector. Y luego, alfa multiplica todas esas coordenadas. Alfa beta x1, alfa beta x2, alfa beta xn. Pero como alfa beta es un nuevo número, alfa por beta es un número real, está en todas las coordenadas.
significa que se está multiplicando al vector desde afuera, por la definición. Entonces yo puedo escribir alfa por beta por b. Miren, si yo tengo número por número vector, puedo hacer número por número y luego vector. ¿Ya? La propiedad H, el escalar en la suma de vectores. Miren, ¿qué es la suma de dos vectores? La suma de sus coordenadas. Y el escalar multiplica todas. Alfa por x1 más y1. Alfa por x2 más y2, etc. Si tú distribuyes, tienes alfa x1 más alfa y1. Alfa x2 más alfa y2. ¿Qué significa? Que aquí estás obteniendo n coordenadas en suma. Por lo tanto, puedes separar en este vector más este vector. ¿Quién es el primero? Alfa x1, alfa x2, alfa xn sería alfa b. Perdón, aquí lo había escrito al revés, ¿no? Y alfa y1, alfa y2, alfa yn es alfa u. Eso significa que este escalar se puede distribuir en la suma de vectores. ¿Ya? Finalmente, una propiedad muy sencilla, ¿no? Cualquier vector multiplicado por 1 es multiplicar por 1 a sus coordenadas. Por lo tanto, te queda el mismo vector. ¿Ya? El mismo vector. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué este grupo de 8 propiedades no debería ser nada nuevo para nosotros? ¿Por qué son familiares todas estas propiedades? A ver, ¿quién me dice? O no lo son, o no notan la relación. A ver, ¿qué me comentan? ¿Tienen algunos en común con las propiedades de las matrices? Correcto. En realidad no algunas, no todas. Todas estas propiedades tú las aplicas en matrices. ¿Y por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, estos vectores se los puede ver como matrices de una columna, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, se van a comportar exactamente como las matrices para estas operaciones, la suma y la multiplicación por escalar. ¿Ya? Entonces, no hay nada distinto. En ese sentido, ¿qué va a pasar cuando yo tenga un vector B? Es decir, que parte de un punto O y termina un punto P, que se representa también con P, ¿no es cierto? Por eso muchas veces vamos a confundir esta notación, la notación, no los objetos. Uno es un vector, el otro es un punto, pero ambos son n coordenadas. Permítame escribir las coordenadas aquí de manera horizontal, que no hay problema. ¿Ya? Y voy a tener aquí un vector U, que va a partir de un punto O y va a terminar en un punto Q. Es decir, va a tener las coordenadas de Q, que las voy a llamar Y1, Y2, Yn. ¿Está bien? Ah, entonces, ¿qué significará? Lo voy a escribir en notación de vector. U menos B. O en notación de puntos, Q menos P. ¿Ya? Bueno, como hemos visto, ¿qué es menos P? ¿Cómo se interpreta la resta? Como la suma del opuesto de P, ¿no? Si tú quieres, Q más menos 1 por P. Porque ese es el opuesto de P, ¿no? Es el punto P, las coordenadas de P multiplicadas por menos 1. Entonces, las coordenadas de Q son Y1, Y2, Yn. Las de menos 1 por P sería menos X1, menos X2, menos Xn. Entonces, esta resta tendría estas coordenadas. Y1 menos X1, Y2 menos X2,
yn menos xn. ¿Ya? Esas son las coordenadas de la resta. Entonces, prácticamente, restar vectores o restar puntos es restar sus coordenadas. ¿Ya? Es así de simple. Aunque como vamos a ver después de un ejemplito, que la representación geométrica de esta resta es fundamental para definir un nuevo objeto en Rn. ¿Ya? Pero antes de ello, veremos un pequeño ejemplo. ¿Ya? Dice lo siguiente. Si el vector B tiene como coordenadas 2, 0, menos 1, 5. El vector, W tiene como coordenadas 7, menos 3, 4, 8. ¿Ya? Nos piden hallar el vector U, es decir, las coordenadas del vector U, tal que dos por B más U menos W es igual a B menos W. ¿Ya? Es decir, nos están pidiendo manipular unos vectores en una igualdad. Obviamente, una manera de hacerlo es reemplazar, hacer cálculos e igualar, ya como lo hacíamos en matrices. Pero, evidentemente, antes de hacerlo, ahora podemos aplicar propiedades. ¿Ya? Por ejemplo, miren la primera propiedad que voy a aplicar. ¿No? Todo vector tiene su opuesto aditivo. Por lo tanto, en esta igualdad, si en cada igualdad hay un vector resultante, ¿no es cierto? Yo le puedo sumar el vector W. Y gracias a la propiedad asociativa o conmutativa, si necesito cambiar de lugar, antes de restar W al primer vector, yo lo puedo sumar con su opuesto. Y lo mismo en el otro miembro. Este vector W que se estaba restando a B, ahora yo lo puedo sumar con W. Y un vector más su opuesto se anula. Y cualquier vector más el nulo es el mismo vector. Por lo tanto, aquí quedaría 2B más U igual a B. ¿No es cierto? Ahí está. Y ahora, por ejemplo, en el primer miembro, yo puedo aplicar la propiedad distributiva del escalar. 2 por B más 2 por U es igual al vector B, ¿no? Y nuevamente podría aplicar la regla del opuesto aditivo, ¿no? Y la propiedad asociativa y la conmutativa. Es decir, yo voy a sumar a cada lado el vector menos 2B. Y lo puedo asociar, obviamente, con su opuesto, aquí, ¿no? Y estos dos vectores se anulan. Y el nulo más 2U me quedaría simplemente el vector 2U. A ver, al otro lado, miren este cálculo auxiliar. Yo sé que es exagerado, pero es que hay que verlo, ¿no es cierto? Este cálculo tengo que hacer. Aquí arriba estoy, ¿no? Ah, ¿qué dice la propiedad distributiva también? Que si tienes un vector en una suma, bueno, que es la resta lo mismo, tú puedes extraer el vector que has distribuido, ¿no? Esa es la propiedad distributiva. Entonces, esa es la propiedad de términos semejantes, ¿no es cierto? Aquí te quedaría
menos 1 por b. ¿Ya? Y ahora, obviamente, a cualquier vector le puedes multiplicar por un escalar. Ah, y como es igual al vector de la derecha, si multiplicas por el mismo escalar, la igualdad no se modifica. Y por la propiedad asociativa de escalares, puedes multiplicar 1/2 por 2, que te queda 1. ¿Ya? Eso significa que el vector u es 1/2 por menos 1, es decir, menos 1/2 el vector b. Ahora, reemplazo las coordenadas del vector b, 2, 0, menos 1, 5, y obtengo las coordenadas del vector u. Miren, multiplico menos 1/2 por 2, menos 1/2 por 0, menos 1/2 por menos 1 y menos 1/2 por 5. ¿Ya? Y ahí está el vector u. ¿Ya? El vector u. Noten que en esta ecuación, al fin y al cabo, el vector u solamente depende de las coordenadas del vector b. El vector w no tiene incidencia en el valor de u. ¿Ya? Ahí está. Bueno, ahora yo les pregunto. Si el vector b es conocido, miren, lo voy a dibujar con recta. Aquí está mi vector b. ¿Ya? Este es el nulo y este es el vector b. Termina en un punto, pueden llamarlo p. ¿Alguno de ustedes me puede describir geométricamente quién es el vector u que acabamos de calcular? Es En la sentido mitad del contrario, vector b, la mitad del pero vector B. reflejado. Correcto, ¿no? U dice que es menos 1/2 del vector b. El 1/2 a un vector lo comprime a la mitad y el menos lo refleja, ¿no es cierto? Por lo tanto, al vector b lo vas a comprimir y lo vas a reflejar. Entonces, aquí tendríamos al vector u, que es igual a menos 1/2 del vector b, ¿no? Y ahí tengo su interpretación geométrica. Miren, yo estoy aquí en un espacio que se llama R4, porque estoy hablando de vectores de 4 coordenadas. ¿Pero qué estoy mostrando? Que puedo hacer álgebra con estos vectores, puedo sumarlos, multiplicarlos por número, puedo restarlos, ¿no es cierto? Puedo cancelarlos en una ecuación gracias a las propiedades. Pero también, aunque no es precisa, porque no sé, no puedo visualizar 4 ejes ortogonales, pero yo puedo darles una interpretación geométrica al menos intuitiva de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien. A ver, vamos a hacer la interpretación geométrica de la resta. Ya, me interesa por el momento de puntos. ¿Ya? Entonces aquí voy a decir, sean P, Q, puntos en Rn. ¿Ya? Puntos en Rn. A ver,
vamos a ver en R2. ¿Por qué en R2 primero? Porque es el espacio que es más simple visualizar. Lo mismo podría ser en R3, ¿ya? Y vamos a tratar de generalizar esta idea en Rn. A ver. Aquí tengo el punto nulo. Aquí tengo el punto P. Y aquí tengo el punto Q. Lo voy a poner un poquito más arriba. ¿Ya? Ahora, yo quiero saber dónde ubicar al punto Q menos P. ¿No? A ver, para ello, yo voy a usar la definición. ¿Qué es Q menos P? Es que al punto Q le voy a sumar menos 1 por P. Entonces, esto es una suma, lo que significa que debe haber un paralelogramo. ¿Ya? Bueno, entonces, en primer lugar, yo voy a ubicar a menos P, ¿no es cierto? Sabemos que menos P es una reflexión de P. Aquí estaría menos P. Y ahora voy a sumar a Q con menos P. Ya creo que me he bajado mucho, ¿no? Ahí estaría menos P. Bien, ahora por la regla del paralelogramo, vamos a sumar, miren, la regla del paralelogramo, yo voy a sumar Q con menos P. ¿Ya? A ver, ¿qué tengo que hacer? Formar un paralelogramo aquí, ¿no es cierto? Aquí voy a trazar una paralela a PQ. Estaría por ahí. Y aquí voy a trazar una paralela de O a menos P, ¿no es cierto? Ahí. ¿No es cierto? Ahí se forma un paralelogramo. Por lo tanto, este puntito de aquí sería el punto Q menos P. ¿Ya? Q menos P. Pero ahora, ¿qué tiene de interesante ese punto? Quiero que observen esto. No es nada difícil probar que el segmento PQ y el segmento OQ menos P, junto con OP y Q menos PQ, forman otro paralelogramo. Miren, y eso se los voy a mostrar con la misma regla que hemos aprendido hace un momento. ¿Ya? Donde voy a decir el punto O, el punto P, el punto Q y el punto Q menos P, porque Q menos P es simplemente otro punto, forman un paralelogramo. ¿Ya? Miren, en efecto, ¿por qué? Yo voy a sumar P más Q menos P. Miren, ¿por qué? Quiero que lo vean. Voy a sumar P más Q menos P. Si este cuadrilátero rojo es un paralelogramo y yo sumo P más Q menos P, su suma tiene que ser exactamente Q. Entonces, si esta suma sale Q, quiere decir que O, P, Q menos P y Q forman un paralelogramo, por la regla del paralelogramo, ¿no es cierto? Ahora, según la definición que tenemos, Q menos P es Q más menos 1 por P. ¿Ya?
Por la propiedad conmutativa, dentro del corchete, Q más menos P es menos 1 por P más Q. Por la propiedad asociativa, en vez de sumar menos P con Q, yo puedo sumar menos P con P. ¿No es cierto? Y luego sumarle Q. Pero P más menos P es el nulo. Entonces, aquí queda Q. Entonces, ¿qué estamos demostrando? Que si yo sumo P más Q menos P, sale Q. Quiere decir que estos son los vértices de un paralelogramo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si esto es un paralelogramo y yo tenía a P y a Q aquí, ¿cómo puedo encontrar a Q menos P facilito? Formando un paralelogramo precisamente con O, P, Q y Q menos P. Y ahí estaría el punto Q menos P. Porque como ustedes saben, en R2 estoy hablando, ¿no? Que PQ en un paralelogramo es igual o congruente también se llama al segmento que va de O a Q menos P. Y también sé que PQ es paralelo al segmento que va de O a Q menos P. ¿Ya? Entonces, gracias a estos datos, es muy fácil ubicar al punto Q menos P. ¿Ya? De hecho, si nosotros generalizamos esa idea, tendríamos lo siguiente. Aquí está el origen. Por aquí está el punto P. Por aquí está el punto Q. ¿No? ¿Qué voy a hacer? Si yo quiero saber dónde está Q menos P, ¿no? Ubico a menos P y luego sumo con la regla del paralelogramo a Q más menos P, ¿no es cierto? Solamente tengo que aquí formar un paralelogramo con esos. Ahí está. Y aquí encontraría al punto Q menos P. Ya. Pero ahora también se puede observar que el segmento PQ, como hemos demostrado en el anterior caso, este segmento PQ y el que va de O a Q menos P, ¿ya? Son iguales y paralelos. En términos generales, miren, en términos de vectores, este es vector PQ y este vector, perdón, OQ menos P, tendrían el mismo tamaño y la misma dirección. ¿Ya? Es decir, el vector PQ, en las cualidades que tiene un vector, es equivalente al vector que va de O a Q menos P. ¿Ya? Entonces, aquí viene una definición importante. ¿Ya? ¿Cuál es esa definición? La de un vector anclado fuera del origen.
¿Qué es un vector anclado fuera del origen? Es un par ordenado PQ. Empieza en P y termina Q, que se lo puede escribir en la notación habitual como vector PQ. La única condición es que P, no, inclusive puede ser el nulo, ¿no? Pero claro, si decimos fuera del origen, P tiene que ser diferente del nulo. Ese vector se llama anclado fuera del origen. ¿Ya? Pero ¿cuál es su característica? Aquí hay un problema. A todo vector en Rn, para poder hacer cálculos con él, le tenemos que dar coordenadas. ¿A qué coordenadas le voy a dar al vector PQ? ¿Las de P? ¿Las de Q? ¿Qué coordenadas le voy a dar? Ah, este vector es equivalente a este. Tiene todas las cualidades de este otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la física, si este vector es una fuerza, le interesa su magnitud, su dirección y su sentido, que son estas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la única diferencia entre estos dos? Que este otro vector está anclado en el origen. También lo llaman ligado, ¿no es cierto? Ligado. Y que tiene las coordenadas de Q menos P. Por lo tanto, a cualquier vector PQ se le va a asignar las coordenadas de Q menos P. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, si por aquí tú tienes un vector PQ y el origen está aquí, ¿qué coordenadas le vamos a dar a este vector? Y lo puedes volver a construir con las reglas del paralelogramo que hemos visto. Este vector que parte del origen en la misma dirección que PQ, en el mismo sentido y del mismo tamaño, termina exactamente en el punto Q menos P. Y por lo tanto, estos dos vectores son equivalentes. Por eso es que las coordenadas de PQ se las representa a través de Q menos P, ¿no? Si quieren en coordenadas, un vector PQ, a partir de ahora se calcula en coordenadas como las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. Y1 menos X1, Y2 menos X2, Yn menos Xe. ¿Ya? Y es un tercer objeto en Rn. ¿No es cierto? Puntos, vectores que salen del origen y vectores fuera del origen. Cualquiera de ellos lo puedes traducir en coordenadas. ¿Ya? Bien. Entonces, a partir de ello, vamos a definir dos características de los vectores. Primero voy a hablar de vectores equivalentes. Y luego voy a hablar de vectores paralelos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un vector AB es equivalente a un vector PQ? La definición es simple. Cuando B menos A es igual a Q menos P. En otras palabras, cuando tienen la misma representación de coordenadas. ¿Ya? A ver, ¿a qué me puedo estar refiriendo? Esto lo voy a traer más abajo, ¿ya? A ver, supongan que aquí tienen un vector AB
y por aquí tienen un vector PQ. ¿Ya? Por aquí va a estar el origen en el espacio Rn. Ya son dos vectores anclados fuera del origen. Bueno, en la física, indicar que dos vectores son equivalentes, ¿no? Indicaría que tienen la misma dirección, que son paralelos, el mismo sentido, ¿ya? Y el mismo tamaño. Ah, pero un ratito. Si estamos en un espacio Rn, por ejemplo, si estás en el espacio R5, ¿cómo vas a verificar en R5 que tienen la misma dirección, que tienen el mismo sentido? A ver, díganme ustedes, ¿a qué van a recurrir en R5 para verificar esas propiedades geométricas? ¿A qué creen? Porque no los pueden ver, ¿no es cierto? No los pueden ver. ¿Podría ser a un escalar? No. Repito. Hace un momento, cuando yo he explicado esto en R2, ha sido todo claro, yo creo, ¿no? Porque en R2 lo podemos ver, ¿no es cierto? Lo podemos ver. Sabemos de cuadriláteros, paralelas, segmentos, todo esto en R2 es válido. Pero ya aquí he tratado de generalizar. Sin embargo, he dibujado lo mismo que en R2, ¿no es cierto? Una idea intuitiva de lo que sucede. Pero yo no me puedo basar en la geometría que veo, porque en R4, en R5, hasta en R3 es más complicado ver, y en los otros no puedes. Entonces, si yo quiero hablar que estos dos vectores son idénticos en todas sus cualidades, ¿ya? No me puedo basar en esas cualidades como tal, en Rn, porque no las puedo ver, ¿no es cierto? Tengo que basarme en lo que pueda calcular, y lo que puedo calcular son sus coordenadas. Miren, acabamos de decir que el vector AB, ¿no es cierto? Desde ese punto estamos partiendo. Es equivalente a un vector B menos A. Es decir, que las coordenadas del vector AB se las calculan a través del punto B menos A. Ah, ahora miren, voy a dibujar al vector PQ en el origen. Si este vector PQ, ¿ya?, yo lo traslado al origen de manera paralela y es idéntico a este en tamaño, en dirección, ¿dónde va a terminar la cabeza del vector PQ si yo lo traslado al origen? En B En el menos mismo A. lugar. En B menos A. Es decir, aquí estaría Q menos P, ¿no es cierto? Porque esa cabeza sabemos ya que es Q menos P, porque el vector PQ tiene como coordenadas las de Q menos P. ¿Ya? Entonces, aquí está la idea. Cuando un vector AB y un vector PQ son equivalentes, cuando en el origen tienen las mismas coordenadas, cuando su representante en el origen tiene las mismas coordenadas. ¿Ya? Bien. Ah, ¿y cuándo van a ser paralelos? Cuando un vector AB va a ser paralelo a un vector PQ. Cuando B menos A sea alfa veces Q menos P, donde alfa pertenece a los reales y alfa es diferente de cero. Cualquier número. ¿Ya? Vamos a ver qué significa eso.
Nuevamente, a ver, aquí voy a tener un vector A, B. ¿Ya? Por aquí voy a tener un vector PQ. ¿Ya? Si yo quiero mostrar que son paralelos, estos vectores están anclados fuera del origen. Y si estaría en R4, por ejemplo, no podría dibujarlos para visualizar, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué me voy a fijar? En sus coordenadas. ¿Quiénes son las coordenadas del vector AB? Son las del vector en el origen, ¿ya? En el origen, que termina en el punto B menos A, ¿ya? Ese es el vector AB. Ha salido un poquito más grande, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del vector PQ? Son las coordenadas de un vector que parte en el origen, es equivalente a él, ¿no es cierto? Y tiene las mismas coordenadas, Q menos P. Ahora, si estos vectores son paralelos, no puede quedar aquí, ¿no es cierto? Eso significaría que este vector PQ, si lo traslado al origen, tendría otra dirección y no sería paralelo. Para que sea paralelo a B, el vector PQ trasladado al origen tiene que quedar sobre el vector BA. Y termina en el punto Q menos P. Ahora, ¿cómo se verifica eso? ¿Qué tiene que cumplir un vector para hacer una elongación de otro? O compresión o reflexión, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir B menos A en coordenadas para hacer una elongación de Q menos P y así poder verificar que tienen la misma dirección? ¿Qué tienen que cumplir estos dos vectores? Que exista un alfa que multiplicado por uno de ellos te dé el vector B menos A. Eso va a implicar solo en coordenadas que son paralelos. ¿Ya? A ver, para que lo entiendan mejor, vamos a ver un ejemplo. Yo voy a tener el punto A con las siguientes coordenadas. 1, menos 1, 3, 5. Y voy a tener el punto B con las coordenadas 1, 1, 4, 4. ¿Ya? Y voy a tener un punto X con las coordenadas 0, menos 4, menos 2, 2. ¿Ya? Y estos son puntos en R4. ¿Ya? Y la pregunta que me hacen, si el vector AB es paralelo al vector OX. ¿Ya? Esa es la pregunta que me están haciendo. Bueno, en este caso son vectores de 4 coordenadas. No puedo graficarlos de manera precisa porque no se puede ver en el espacio R4, pero voy a comprobar a través de sus coordenadas. ¿Quiénes son las coordenadas del vector AB? B menos A. Es decir, a las coordenadas de B les resto las coordenadas de A. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 2. 4 menos 3, 1. 4 menos 5, menos 2. ¿Ya? Ahora voy a calcular las coordenadas del vector OX. Licenciado, 4 menos 5 no es menos 1. A ver.
4 menos 5 y yo he puesto menos 2. Gracias. Es menos 1. Tienes toda la razón. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del vector OX? Como parte del origen son las de su punto final. Ahí no hay ningún problema. Por lo tanto, son estas. ¿Ya? 0, menos 4, menos 2 y 2. Ah, estos vectores son paralelos. Yo puedo decir que el vector AB es paralelo al vector OX si y solamente si las coordenadas de B menos A son un múltiplo de X, ¿no es cierto? De las coordenadas de X, porque parte del origen. ¿Ya? Para algún alfa. ¿Ya? Ah, entonces lo único que tengo que verificar es si existe este alfa. A ver, dígame cuánto vale alfa, ¿es verdad? Sí, Menos 2. No, tengan cuidado, alfa está multiplicando a X, ¿no es cierto? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a las coordenadas de X para que me den las coordenadas de AB? Si existe ese escalar, son paralelos. menos un medio. Correcto. Entonces, ahí estoy comprobando que efectivamente esos vectores son paralelos. ¿Ya? A ver, vamos a tratar de visualizar qué hemos hecho. Supongamos que aquí está el nulo, ¿ya? Y que X está por aquí. ¿Ya? Y voy a suponer que el punto A está por aquí. Ah, ¿dónde estaría el punto B? De manera que el vector AB sea paralelo al vector OX, pero ahora sabemos bajo qué condiciones, ¿no es cierto? Miren, lo primero que yo sé es que el vector paralelo a B en el origen es menos un medio de X. Quiere decir que a X le vas a multiplicar por un medio y lo vas a reflejar, ¿no es cierto? Entonces, este vector que estoy dibujando, ¿qué coordenadas va a tener en su cabeza? B menos A, porque son las coordenadas del vector AB en el origen, ¿no? Ah, entonces, ¿quién es el vector AB? Sería el que parte de A y termina en B y va a ser un vector equivalente al que termina en B menos A. Entonces, el punto B que estoy buscando tendría que estar aquí en esta cabeza. ¿Ya? Y ahí está el vector AB paralelo al vector OX. Esta sería una descripción intuitiva de la geometría de esos dos vectores. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí, Liz, se entendió. Les hago una pregunta. ¿Bajo qué condición dos vectores paralelos además son equivalentes? Cuando alfa sea igual a 1. Correcto, muy bien. ¿No? Dos vectores paralelos son equivalentes cuando alfa es igual a 1.
¿no? Obviamente en la fórmula que hemos dado, ¿no es cierto? Eso significa que van a tener la misma dirección, el mismo sentido, el mismo tamaño, las mismas coordenadas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces haciendo un resumen rápido, ¿ya? En un espacio Rn, nos vamos a encontrar que en Rn, en primer lugar, hay un conjunto de puntos. Y cada punto tiene n coordenadas, ¿no? El segundo objeto que vamos a encontrar en Rn son vectores que parten del origen. Por ejemplo, el vector OP, por ejemplo, el vector OQ. Pero además vamos a tener vectores que no están anclados en el origen. Por ejemplo, el vector PQ. ¿Ya? Entonces, a ver, a estos vectores, por ejemplo, los voy a llamar W, lo voy a llamar B y lo voy a llamar U. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos definir? En primer lugar, el nulo tiene como coordenadas 0, 0, 0. ¿Ya? El punto P tiene como coordenadas x1, x2, xn. El punto Q, y1, y2, yn. ¿Ya? ¿Cuáles son las coordenadas del vector B? El vector B está anclado en el origen, termina en P. Por lo tanto, las coordenadas de B son las mismas que las de P. Ya no las voy a volver a escribir. Las coordenadas de U, que parte de O y termina en Q, son propiamente las coordenadas de Q, Y1, Y2, Yn. ¿No es cierto? De manera directa. ¿Quiénes son las coordenadas del vector PQ? O sea, de W, perdón. W no es otra cosa que el vector de P a Q. A ver, ¿quiénes son las coordenadas de PQ? Las del punto Q menos P. Es decir, Y1 menos X1, Y2 menos X2, Yn menos Xn. Miren, como un resultado de esto, ¿quién me puede decir otra manera de escribir al vector W que va de P a Q? A ver. Vector U menos vector B. Correcto. Miren, es el vector U. ¿Por qué? Porque Q tiene las coordenadas del vector U menos el vector B. Porque P tiene las coordenadas del vector P. Entonces, si estoy restando Q menos P, es lo mismo que restar el vector U menos el vector B. Entonces, ahí está. El vector W, que va de la cabeza de un vector a la cabeza de otro, es en realidad la resta del segundo menos el primero. ¿Ya? Es otra manera de interpretar esa relación. Y estos son los objetos con los que vamos a trabajar en Rn. ¿Ya? Puntos, vectores en el origen y vectores fuera del origen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Vamos a hablar ahora de una nueva operación, que es el producto interno. ¿Ya? También se llama
producto escalar. O también se llama producto punto. O producto euclidiano. Mire, tantos nombres, ¿no? Es porque es una operación fundamental, ¿ya? El producto interno. Entonces, ¿cómo se lo define? Sean, vamos a decir, un vector B con coordenadas x1, x2, xn y un vector U con coordenadas y1, y2, yn. En cualquier espacio Rn. ¿Ya? Es decir, voy a hablar de un producto que puedo calcularlo con 2 coordenadas, con 3 coordenadas, con 4 coordenadas, no importa. Pero obviamente tiene que estar en un espacio. O voy a estar en R2 o voy a estar en R4. No puedo multiplicar un vector de 2 coordenadas con uno de 7 coordenadas. Ese producto no está definido. ¿Ya? Ahora, de manera general, el producto interno se define así, se simboliza así, B por U. Pero este producto que vamos a llamar se llama producto punto porque también lo puedes escribir así, B por U. ¿Ya? La notación es importante, ¿no? B por U es un producto totalmente diferente, exclusivo del espacio R3. Se llama el producto vectorial. Pero no hay producto vectorial en R2 o en R4. Solo hay en R3. ¿Ya? Entonces, la notación es importante. Ahora, ¿cómo se multiplica dos vectores mediante el producto escalar o producto interno? Se multiplica la coordenada x1 por la y1, x2 por y2, y así sucesivamente a xn por y. Pero no forman un nuevo vector. Estos productos se suman. ¿Ya? Es decir, si multiplicas vectores y sumas los productos de sus coordenadas, el resultado pertenece a los reales. El resultado es un escalar. Por eso también se llama producto de vectores, producto escalar, porque multiplicas vectores y el resultado es un escalar. ¿Ya? Ah, ¿por qué se llamará producto euclidiano? Toda la geometría que ustedes han aprendido en colegio, la geometría plana, la geometría analítica, toda esa geometría que han estudiado, la trigonometría, es la geometría euclidiana. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante? Que esta operación nos va a ayudar a desarrollar esa geometría en espacios Rn, perpendicularidad, distancia, norma, proyección, ¿no es cierto? Todas esas cualidades que tú calculas, las vamos a reproducir con esta operación en Rn, ¿ya? A ver, veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, en R4. Si yo multiplico el vector 2, 0, menos 1, 5, por el vector 1, 7, 2, menos 2, ¿no? Simplemente tengo que multiplicar 2 por 1, más 0 por 7, menos 1 por 2, y 5 por menos 2, ¿no? Sumo y sale menos 10. Miren, multiplico vectores de 4 coordenadas y me sale un escalar. En este caso, negativo. ¿Ya? A ver, en R2, miren, este caso es interesante. El vector 1,2 por el vector menos 2,1.
Miren, estoy multiplicando vectores no nulos. Y la suma sale menos 2 más 2, 0, ¿no? Miren, es un producto de vectores, ninguno nulo, pero su producto es 0. Estos vectores vamos a ver enseguida que tienen una característica interesante. A ver, otro ejemplo, en Rn. Miren, un caso general, x1, x2, xn, yo multiplico por el nulo. Obviamente aquí, cualquier vector por el nulo, las coordenadas por 0 salen 0. Entonces vas a sumar puros ceros, el resultado es 0, ¿no es cierto? Ahí, miren, ahí el resultado es lógico, ¿no? Cualquier vector por el nulo va a dar 0. Ah, pero hay vectores no nulos que su producto escalar es 0. Eso es interesante en un producto, ¿no? O por ejemplo, este otro caso, en R3, ¿no? El 4, 0, menos 5 por el vector 5, 0, 4. Miren, sale 20 más 0 menos 20. 0, ¿no? Son vectores no nulos cuyo producto es 0. ¿Ya? Entonces, el producto escalar de dos vectores es cualquier número real. Cualquier vector por el nulo es 0. Pero hay vectores no nulos que su producto también es 0. Y miren, a ver, si yo hago un dibujito aquí del inciso 2, ¿dónde está el vector 1, 2? Está por aquí, ¿no es cierto? Ese es el vector 1, 2. ¿Y dónde está el vector menos 2,1? Está por aquí, ¿no? Miren, se puede verificar fácilmente que el vector 1, 2 y el vector menos 2, 1 son perpendiculares. ¿Ya? Con un poco más de cuidado, podrías verificar que estos vectores, que su producto escalar es 0, también son perpendiculares en R3. Los pueden dibujar. ¿Ya? Y vamos a demostrar aquello, tal vez la próxima clase en general, pero necesitamos más insumos. Pero por el momento, vamos a dejar una definición. Perdón. Y es que un vector B y un vector U los vamos a llamar ortogonales si y solamente si su producto escalar es 0. Y miren, estoy usando la palabra ortogonales todavía. ¿Ya? Todavía no perpendiculares. ¿Ya? Que no necesariamente son sinónimos, ¿está bien? ¿Por qué les digo? ¿Qué pasa si les doy este vector? 2, 0, 7, menos 3. Y lo multiplico por este otro vector, 3, 8, 0, 2. ¿No? Son vectores de R4. A ver, ¿tú me puedes decir que este vector es perpendicular a este otro? Que si tú los dibujas, van a formar un ángulo recto. ¿Podríamos decir eso? Si este es el vector B y este es el vector U. No, no es verdad. Porque no podemos dibujarlos, no podemos medir ese ángulo. ¿Cómo se mide un ángulo entre vectores de 4 coordenadas?
Todavía no hemos definido. ¿Se puede hacer? Sí, y lo vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Pero miren, por el momento este producto escalar sale 6 más 0 más 0 menos 6, 0. Entonces, estos vectores son ortogonales. ¿Serán perpendiculares? ¿Formarán un ángulo de 90? Eso todavía no está claro, ¿ya? Todavía no está claro. Pero por el momento, si el producto escalar es 0, los vectores se llaman ortogonales. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver qué propiedades tiene esta operación. ¿Se acuerdan las anteriores? Se comportaban exactamente igual que las propiedades de matrices. Aquí pasará lo mismo con el producto de matrices y el producto escalar. Pues generalmente no. Por ejemplo, miren, el producto escalar es conmutativo. Eso ya no cumplen las matrices con su producto, ¿no? En segundo lugar, el producto escalar es distributivo respecto a la suma de vectores. Eso coincide con el producto de matrices. ¿Ya? Es distributivo. Y por izquierda y por derecha, porque es conmutativo, ya no necesito escribir por el otro lado. 3. Cualquier vector por el nulo es 0, ¿no? Miren la diferencia de notación. Cualquier vector por el vector 0, 0, 0, 0 es 0, ¿no? Es 0. Cualquier vector por un múltiplo escalar de otro, lo puedes escribir como el escalar por B por U. ¿Ya? Ahí está. La propiedad 5. Cualquier vector por sí mismo siempre es mayor o igual que 0. Y si el vector por sí mismo te da 0, es sí y solamente sí, porque el vector es el nulo. ¿Ya? Una propiedad bien importante. Miren, más o menos, ¿qué les dice esta propiedad? Que si tú multiplicas un vector por sí mismo, siempre sale positivo. El único caso que es igual a 0 es cuando el vector es el nulo por el nulo. Esa es la aclaración de esta primera parte. ¿Ya? Yo les voy a dejar como tarea demostrar las primeras 4 propiedades, usando coordenadas, n coordenadas. ¿Ya? Yo ahora, para terminar la clase, voy a demostrar la propiedad 5. ¿Ya? A ver, entonces vamos a hacer la demostración de la propiedad 5. Entonces, en la propiedad 5 necesito un vector. Obviamente con sus coordenadas. Nada más. ¿No? Y yo tengo que calcular V por V. Entonces, si yo multiplico V por V, tengo que multiplicar las coordenadas de V por las coordenadas de V. ¿No es cierto? Por la definición del producto escalar, sería x1 por x1 más x2 por x2
más xn por xn. Miren, v por v es la suma de los cuadrados de las coordenadas. ¿Qué saben de números reales al cuadrado y de su suma? Esta suma, ¿cómo tiene que resultar? Positivo. Positiva. Ya. Miren, para ser precisos, esta suma es no negativa. Decir que no es negativa, ¿es lo mismo decir que es positiva? ¿Es equivalente? A ver, piensen. Ustedes me han dicho el resultado siempre es positivo. Yo les estoy diciendo el resultado no es negativo. Les pregunto, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí. Sí. No. Al No. decir que es no negativo, se está diciendo que el resultado puede ser positivo o también cero. Correcto, ¿no es cierto? La suma de cuadrados es no negativa. Generalmente sale mayor que cero. Pero, miren, ¿cuál es el único caso? Aquí estoy solamente aclarando lo que dice ahí arriba. Cuando una suma de cuadrados es cero. ¿Cuál es el único caso que es cero? El vector sea nulo. Ya, pero primero dame la respuesta de aquí. No te estoy hablando de vectores. ¿Cuándo una suma de cuadrados de números reales es cero? Cuando todas las coordenadas sean cero. Cuando todos los números reales que estás sumando en las bases son cero, ¿no es cierto? Si uno de estos fuera distinto de cero, al cuadrado es positivo. Ya no saldría cero, saldría positiva. Pero la suma de cuadrados es cero, sí, solo sí, todos los números que están como base son ceros. Por lo tanto, B por B, que es esa suma de cuadrados, ¿no es cierto? Lo voy a escribir así. Va a ser mayor o igual que cero, ¿ya? B por B va a ser mayor o igual que cero, y B por B, que es esa suma de cuadrados, es igual a cero, sí y solamente sí, todas las coordenadas son ceros, es decir, el vector es el nulo, ¿no? Entonces, ahí está. Como ejemplo, si yo multiplico el vector 2, 1 menos 7 por el vector 2, 1 menos 7, esto me va a salir positivo, porque las coordenadas no todas son ceros. Entonces, esto sale 4 más 1 más 49, es decir, 54, positivo. ¿Ya? El único caso en que este producto va a salir cero, cuando multiplique puras coordenadas ceros por ceros. En cualquier otro caso, es positivo. Eso establece la propiedad 5. Van a ver que es fundamental para todo lo que viene después. ¿Ya?